Bienvenidos una vez más a las clases de la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. El día de hoy tendremos la clase número 10, que es referente a modos TE y modos TM en estructuras cerradas, o sea, en guías de onda. Muy bien, entonces nosotros vamos a hacer un poquito de memoria. En la clase anterior estudiamos una situación TEM, transversal electromagnética, en la cual habíamos demostrado que un par de láminas conductoras paralelas entre sí podían actuar como una guía de onda, o sea que podían guiar el campo electromagnético en la dirección que nosotros quisiéramos. Habíamos escogido en esa oportunidad, para que fuera un modo TEM, que el campo eléctrico fuera perpendicular a las placas, ¿okay? Perpendicular a las placas conductoras. Y habíamos visto que el resultado era una sola onda propagándose en la dirección hacia adelante, la onda progresiva, porque habíamos considerado que el medio era infinitamente extenso, de manera que no teníamos la otra solución, la onda reflejada. ¿Sí? Eso era la situación de la clase anterior. Ahora, ¿qué es lo que tenemos allí? Que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares a la dirección de propagación, que es lo que habíamos dicho que era el modo transversal electromagnético. Sin embargo, en clases previas habíamos visto que si la onda estaba inclinada con respecto a la superficie reflectora, se producían modos inhomogéneos, es decir, modos TE o modos TM, dependiendo de cuál de ellos permanecía perpendicular a la dirección de propagación, y en tanto que el otro tenía además una componente axial, una componente longitudinal. Muy bien, entonces para comenzar a trabajar esto vamos a observar ahora la lámina que tenemos en pantalla en este momento. Hemos colocado en este caso, hemos hecho un corte transversal donde hemos colocado Z, la dirección de propagación de esta onda, y hemos colocado el eje de la Y en la dirección perpendicular, de manera que tenemos el plano YZ en pantalla. La coordenada X es perpendicular a la pantalla y por tanto, entonces, para nuestro punto de vista, pues estaría saliendo de la pantalla. Y es justamente en esa coordenada X que vamos a tener el campo que va a ser perpendicular a la dirección de propagación. Es decir, allí nosotros vamos a colocar ya sea el campo eléctrico o el campo magnético para tener un modo TE o un modo TM respectivamente. Entonces, como hemos dicho que la onda va a viajar inclinada, pues esto lo hemos representado aquí con una onda U sub I, que es la que está incidiendo en la pared inferior, que se va a reflejar allí y va a producir la onda U sub R. Como ya sabemos, en el caso de reflexión, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Y hemos colocado ahora una segunda lámina del lado de arriba, en la cual obviamente entonces también existirá rebote en la señal, existirá una reflexión en la lámina de arriba. Si nosotros recordamos en clases previas que cuando yo tengo una onda inclinada sobre una superficie y tenemos estos modos inhomogéneos, tenemos dos cosas. Uno, tenemos un comportamiento propagante, en este caso en la dirección del eje de la Z. Y además, en la dirección perpendicular, que en este caso sería en la dirección del eje de las Y, tendríamos un comportamiento estacionario. Y como ustedes recordarán, en el caso estacionario, entonces tenemos nodos que se repiten a ciertos intervalos regulares. Así que entonces, si yo tengo que la lámina de abajo corresponde a un nodo, es decir, a campo eléctrico nulo en la lámina de abajo, el campo subirá hasta un valor máximo en algún punto y volverá a bajar, donde tengo el siguiente nodo. Entonces, si el campo eléctrico es nulo, en ese caso, y yo coloco la segunda lámina justo donde está ese nodo, automáticamente estoy satisfaciendo la condición de frontera del conductor que estoy colocando en la parte de arriba. ¿Sí? Así que entonces, veamos las fórmulas que corresponden a ese dibujo. Tendríamos por una parte que el campo eléctrico sería, digamos, de la forma un valor inicial, S0I, por E a la menos J beta Z por Z, porque hay una propagación a lo largo del eje de la Z. Y adicionalmente tenemos
un término menos 2j seno de beta sub y, porque estamos diciendo que hay un comportamiento estacionario en la dirección y. Y obviamente con un determinado vector unitario. En este caso, nosotros diríamos que si quiero considerar el modo TE, entonces este campo eléctrico estaría orientado en la dirección saliendo de la pantalla, es decir, en la dirección del eje de las X, y por eso hemos colocado en la fórmula el vector unitario I. ¿Okay? De la misma forma, ya que estamos trabajando con modo TE, entonces el campo magnético va a tener ahora dos componentes. Una componente en la dirección del eje de las Y con el vector unitario J, que es el primer término de esa suma que tenemos allí, y un elemento adicional que va en la dirección Z, por eso es que está multiplicado por el vector unitario K. Y en ambos casos, pues, tenemos ese comportamiento estacionario en la dirección de las Y y el comportamiento propagante en la dirección de las Z. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. He mencionado, hay una condición de frontera que fue la que yo establecí para poder ubicar la distancia a la cual yo iba a colocar la segunda lámina. ¿Okay? Así que entonces será necesario que esa separación que yo tengo entre la lámina de abajo y la lámina de arriba sea tal que al evaluar el campo eléctrico a esa distancia sea cero. Y como sabemos que para el caso estacionario, la dependencia, en este caso era una dependencia seno de beta sub y, entonces la condición sería que el producto de beta sub y por la distancia recorrida, o sea, el ancho de la lámina, sea un número entero de veces pi radianes. Y por eso es que hemos despejado en la fórmula y hemos hallado entonces cuánto sería el valor de esa constante beta sub y. Beta sub y va a ser igual al número n, número entero, multiplicado por el cociente de pi sobre d. Eso a su vez nos establece una condición para el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, que sería entonces que el coseno de zeta sub i, que también va a ser igual al coseno de zeta sub r, deberá ser igual a ese valor beta sub y sobre omega por la raíz de mu epsilon. Eso significa que tengo un conjunto de soluciones discretas para este problema, ¿okay? Porque como n es entero, entonces existirá un número entero n, ¿verdad?, para cada una de las soluciones. Es decir, que entonces el valor de beta sub y ya no tendrá cualquier valor, sino que estará limitado a que tiene que ser un número entero del cociente pi sobre d. Y en consecuencia, los ángulos de inclinación también van a ser discretos. Y eso lo vamos a asociar más adelante cuando hablemos de propagación multimodo, porque justamente cada modo se va a estar propagando con un ángulo de inclinación diferente. ¿Okay? Entonces, esos valores de las betas que tenemos acá, que producen soluciones discretas, es lo que denominamos valores característicos. También le damos el nombre de autovalores o eigenvalues, ¿okay? Y a cada una de las soluciones asociadas con esos valores de las betas le vamos a denominar funciones características o eigenfunction. Muy bien, entonces ahora tendríamos que, de acuerdo también a las clases previas, nosotros podemos despejar cuánto valdría la constante de propagación en la dirección de la z. Bueno, sería justamente en este caso una resta pitagórica. Tendríamos entonces que el valor de la beta sub z al cuadrado sería la resta, en este caso de omega cuadrado mu epsilon, el valor en el aire, menos estos valores discretos que acabamos de poner, es decir, menos n pi sobre d al cuadrado. Por tanto, entonces las constantes de propagación beta sub z van a ser también discretas. O sea, tenemos distintos valores de propagación, de constante de propagación beta sub z para cada una de estas n. Y una de las cuestiones que vamos a tener aquí es que hay un comportamiento que depende si el término de la derecha, o sea, el segundo término en esa ecuación, es mayor o menor que el primer término. Es decir, si esa diferencia es positiva o negativa. Cuando el término de la derecha es
más pequeño que el término de la izquierda, esa diferencia es positiva. Así que el valor de la beta sub z será un número real. Entonces, estamos en una condición de propagación. Sin embargo, también es posible la situación inversa. Es posible que el término de la derecha sea mayor que el término de la izquierda. Así que entonces sucedería que esa resta produce un número negativo. Y al tomar la raíz cuadrada, la beta sub z sería un número imaginario puro. Y en esas condiciones no tenemos propagación de la onda. Decimos que estamos tratando con un modo evanescente. ¿Por qué? Porque la onda ya no se propaga, se queda estática en esa zona, ¿verdad? Y lo único que va a tener es almacenamiento de energía en los campos, y eso lo vamos a ver más adelante, que estos modos evanescentes, si bien no se propagan, almacenan energía y pueden producir, desde el punto de vista de la impedancia, un comportamiento reactivo. Muy bien, entonces vamos a ver el primer caso. Habíamos dicho que ahora la señal se propaga. El término de esa diferencia produce un número positivo. Pero igualmente, para cada valor de n tengo un valor de beta sub z distinto. Y como beta sub z es la constante de propagación y esa beta está asociada no solamente a la longitud de onda, sino que además está asociada con la velocidad de fase y la velocidad de grupo que nosotros hemos estudiado anteriormente, vamos a conseguir que cada uno de estos modos se va a propagar con una velocidad de fase diferente y también con una velocidad de grupo distinta. Lo cual también tenemos que tomar en cuenta en las aplicaciones prácticas de esto para evitar que esta propagación multimodo dañe la información que nosotros estamos transmitiendo con esta portadora. Esa situación pues no la vamos a analizar mucho en este momento, la vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, hemos dicho entonces que el cambio en las betas también produce un cambio en la longitud de onda. Vamos a tener entonces, si consideramos el caso en la dirección de propagación, la longitud de onda en la dirección de propagación lambda sub z será igual a 2pi sobre beta sub z. Así que entonces uno se podía plantear, bueno, y entonces en la situación transversal pudiésemos tener un comportamiento similar. Yo pudiese entonces definir una longitud de onda, pero ahora en la dirección transversal, porque tengo un valor de una beta transversal. Así que vamos a denominar lambda sub c a esta longitud de onda en la dirección transversal, que va a ser el cociente de 2pi entre beta sub y en este caso. Y la relación, obviamente, de estas longitudes de onda con la longitud de onda que tendríamos, digamos, en el espacio libre, ¿okay? Sería también una relación pitagórica. Así que entonces tenemos ahí en la fórmula en la pantalla, tendríamos entonces que 2pi sobre lambda sub z cuadrado va a ser igual a 2pi sobre lambda sub 0 cuadrado menos 2pi sobre lambda sub c cuadrado. Es decir, que también vamos a encontrar que hay una relación entre esta longitud de onda transversal, que luego le vamos a dar un nombre particular a ella, con la longitud de onda en el espacio libre, que sería lambda sub 0. ¿Okay? Entonces, para cada uno de estos valores lambda sub c, también va a existir un valor lambda sub z, asumiendo, por supuesto, que la onda sea propagante. Si la onda es evanescente, esto no tiene sentido, porque la lambda sería imaginaria. Vamos a considerar que la longitud de onda en la dirección transversal, esa longitud la vamos a denominar lambda sub c, indicando que esa c significa que es crítico o corte, porque eso nos va a establecer una condición de propagación en la guía, que es lo que vamos a denominar una longitud de onda de corte, porque la guía se va a comportar como si fuese un filtro. Es decir, hemos hablado anteriormente de la condición de propagación y la condición de onda evanescente. El punto donde pasa de un lado al otro, correspondería a una longitud de onda de corte. Y como la longitud de onda está relacionada con la frecuencia, vamos a hablar más adelante entonces de una frecuencia de corte para las guías de onda. Bien, ahora ese modelo que acabamos de mostrar es bastante simple.
Vamos a tratar de considerar ahora estructuras un poquito más complicadas, porque ese modelo simple tenía un inconveniente y era que hemos supuesto que la guía, que la estructura era infinitamente grande en la dirección de las X, en este caso, además de la dirección de la Z. Vamos a considerar otras estructuras y vamos a desarrollar ahora una metodología que nos sirva para cualquier guía de onda. ¿Okay? Ya tenemos los elementos iniciales. Con este modelo sencillo vamos a ir un poquito más grande. Como decimos acá, es necesario disponer de una metodología general. Y para ello lo que vamos a hacer es que vamos a reducir la ecuación de propagación, la ecuación de Helmholtz vectorial, a una ecuación escalar que podamos resolver luego por los métodos tradicionales que teníamos para esto. A diferencia de lo que nos ocurría en el caso TEM, donde era muy fácil construir la ecuación escalar, en este caso, como veremos, vamos a utilizar una forma indirecta de hacerlo. Y para ello lo que vamos a hacer es considerar por separado las situaciones para el modo TE y para el modo TM, porque nuestro elemento que vamos a utilizar como escalar para hacer la ecuación escalar va a ser precisamente la componente longitudinal del campo, ya sea que utilice para el modo TE o para el modo TM. Y al final de cuentas, esa metodología nos va a producir una ecuación en la cual hay condiciones de frontera que hay que cumplir, y esas condiciones de frontera van a arrojar valores característicos, los famosos autovalores que hemos mencionado anteriormente, que a su vez nos van a producir frecuencia, o sea, longitudes de onda de corte, que luego también vamos a asociar con frecuencia de corte. Muy bien, entonces vamos a asumir en primera instancia el caso TE, es decir, transversal eléctrico. Si nosotros escribimos para el caso TE, tendríamos entonces que el campo eléctrico es exclusivamente transversal, sería E, sería igual simplemente a E sub T. Pero en el caso del campo magnético existe, además de la componente transversal H sub T, existe una componente longitudinal H sub Z, que sería un escalar en este caso, multiplicado por el vector unitario en la dirección de propagación, que en este caso es K. ¿Okay? También vamos a utilizar esa misma metodología para el caso del operador de derivación espacial. Es decir, que nabla, el operador de derivación espacial, lo vamos a representar también como dos componentes. Una componente transversal, nabla sub T, y una componente longitudinal que, ya lo hemos estudiado en las clases anteriores, se reduce exclusivamente a una multiplicación por menos gamma. ¿Okay? Entonces tendríamos menos gamma K, que es el vector unitario en la dirección de propagación. Ahora, tomaremos esas tres ecuaciones y las sustituimos en las ecuaciones de Maxwell. ¿Okay? Así que entonces, en la ecuación de rotor de E, pues sustituimos el valor de nabla que acabo de mencionar, y del lado derecho sustituyo, en el caso del campo magnético, esas dos expresiones, la parte transversal y la parte longitudinal, y hacemos lo mismo con las cuatro ecuaciones. Y ahora el siguiente paso es, vamos a igualar términos similares. Es decir, cada una de esas dos ecuaciones va a tener una componente transversal y una componente longitudinal. Y lo que vamos a hacer es que vamos a igualar término a término esas componentes. De manera que cada una de esas ecuaciones va a dar origen a dos ecuaciones adicionales más sencillas. Muy bien, entonces consideremos ahora el primer caso. ¿Okay? Esa ecuación de rotor de E me va a producir en primera instancia una ecuación que me dice que el rotor sub T de E sub T va a ser igual a menos J omega H sub Z por K. Y adicionalmente, la segunda ecuación que se deriva de ahí de esa ecuación original me va a decir que menos gamma K producto vectorial por E sub T va a ser igual a J omega mu por H sub T. Y está el resto de las ecuaciones de la misma forma como lo hemos mencionado. Y me voy a concentrar en esas dos primeras en este momento. Muy bien. Esa ecuación, la número 2 que yo mencioné, me permite definir una impedancia de onda. Es decir, si yo divido la magnitud del campo eléctrico transversal entre la magnitud del campo magnético transversal, me produce una impedancia. Y esa impedancia, de esta fórmula que acabamos de escribir, sería entonces Z sub
H, la vamos a denominar así, Z sub H, es la impedancia de onda para el modo TE, va a ser igual a J omega mu sobre gamma. Me relaciona la magnitud del campo eléctrico transversal con el campo magnético transversal, ya que como hemos discutido en otras oportunidades, son las responsables de la transferencia de energía en la dirección de propagación. Cualquier otra componente que teníamos por ahí sería energía que sale hacia los lados y por tanto no contribuye a la transmisión de energía en la dirección de la Z. O si lo quieren ver de otra manera, si yo multiplico E por H para obtener el vector de Poynting, tendría que solamente las componentes transversales, al multiplicarse entre sí, producirán una componente del vector de Poynting en la dirección de propagación. Cualquier otra combinación produciría una componente de vector de Poynting que va hacia las paredes, hacia los lados, y que por tanto no aporta a la transmisión de energía sobre la guía. Muy bien, entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, que estoy en una situación ideal donde el medio de propagación que obtengo dieléctrico no tiene conductores, no hay conductividad, podemos reemplazar ese valor de gamma que tenemos allí en la expresión y podemos simplemente decir que gamma será una J beta porque no hay alfa. Y entonces tendríamos una expresión que sería finalmente omega mu sobre beta, que es un número real porque las J cancelan. Así que entonces la impedancia de onda va a ser real si yo tengo una propagación sobre un medio dieléctrico puro, en el cual no hay conductividad. Muy bien. Ahora, de las ecuaciones anteriores, vamos a establecer lo siguiente. La tercera de esas relaciones me decía que la H sub T, ¿okay? La componente H sub T del campo magnético es irrotacional. ¿Okay? O sea, encontramos, si ven un par de láminas hacia atrás, que el valor del rotor de H sub T es 0. Y como ya hemos discutido en otras ocasiones, si yo tengo una magnitud que es irrotacional, puede ser expresada como el gradiente de una función potencial. Así que entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar esa función potencial. ¿Dónde está la función potencial? Bueno, lo que vamos a suponer entonces es que vamos a considerar la cuarta expresión obtenida, pues, que se obtiene del campo magnético. Entonces, juntando eso con lo que acabamos de hacer para la definición de la impedancia de onda, escribiríamos entonces lo siguiente, que el gradiente transversal de H sub Z más gamma por H sub T va a ser igual a J omega epsilon por J omega mu sobre gamma H sub T. Es decir, ahora me queda una expresión en la que relaciono el campo magnético transversal con la componente longitudinal del campo magnético. Así que juntando esto para atrás, tendríamos que finalmente el campo magnético transversal se va a obtener del gradiente de H sub Z. Es decir, que en este caso la H sub Z va a jugar el papel de una función potencial en nuestro caso. Es un coeficiente que pueden ver en pantalla que sería menos gamma sobre omega cuadrado mu epsilon más gamma cuadrado, ¿okay? Que nos permitiría pues, convertir las magnitudes obtenidas de este gradiente para obtener la magnitud de los campos transversales. Pero sobre todo lo que me interesa son las funciones. ¿Okay? Entonces, como decíamos, si yo veo esa expresión, yo tengo que el campo, la componente longitudinal del campo magnético puede ser considerada como una función potencial, de la cual yo tengo el campo magnético transversal. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esos resultados que acabamos de obtener para H sub T en la expresión de la divergencia. ¿Okay? Anteriormente aquí calculamos el rotor, ahora lo sustituyo en la expresión de la divergencia de H sub T y obtenemos finalmente una ecuación que me dice que el nabla cuadrado, o sea, el laplaciano transversal de H sub Z más omega cuadrado mu epsilon más gamma cuadrado por H sub Z igual a 0. Eso es una ecuación de propagación similar a la que tendríamos para cualquier onda de la que hemos estudiado en el pasado. Solo que veamos una cosa interesante. Bueno, por supuesto, esta es una ecuación escalar, que era la que estamos buscando,
Pero esto representa una propagación ¿en qué plano? En el plano transversal. Fíjense que lo que está apareciendo es el laplaciano transversal. Nabla sub t cuadrado de h sub z. Es decir, que estamos considerando la propagación de la onda hacia los lados, ¿ok? En la dirección transversal. Ese término que aparece en paréntesis allí lo vamos a juntar en una constante que vamos a denominar k sub c cuadrado. De manera que entonces finalmente podemos reducir la ecuación de propagación a laplaciano sub t de h sub z más k sub c cuadrado h sub z igual a 0. Y esa es nuestra ecuación de propagación para esta onda. Y lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a poner las condiciones de frontera adecuadas a esa onda que se está propagando hacia los lados, ¿okay? Se está propagando lateralmente. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que hemos convertido un problema tridimensional en un problema bidimensional. Todavía tenemos dos variables que considerar, obviamente ya tenemos un comportamiento en la dirección de las X y otro comportamiento en la dirección de las Y. Y lo que vamos a hacer es buscar la forma de separar esto, convertir esa ecuación, que es una ecuación en dos variables, en un conjunto de ecuaciones de una sola variable que sea más fácil de resolver. Muy bien. Entonces, la primera cuestión que ya sabemos de lo que hemos estudiado hace unos minutos es que al yo poner dos condiciones de frontera, va a suceder que esa onda estacionaria que se va a generar en el plano transversal me va a producir valores discretos de la constante. En este caso, anteriormente habíamos hablado de una constante de propagación beta sub z. En este caso, vamos a tener una constante que vamos a denominar k sub c, en este caso, que va a ser pues el autovalor que va a caracterizar ese comportamiento estacionario en el plano transversal. Nosotros teníamos que, para la onda incidente que se estaba propagando, digamos, con un modelo de espacio libre, teníamos que había un valor k sub 0 igual a omega por la raíz de mu epsilon. Nosotros entonces podemos pensar, bueno, ¿y si yo puedo establecer un número de onda para la propagación transversal? Y lo hago depender también de la raíz de mu epsilon. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a definir una nueva constante que vamos a denominar omega sub c, tal que el valor de k sub c, que aparece en las ecuaciones anteriores, va a ser igual a esta nueva omega sub c por la raíz de mu epsilon. Es decir, va a tener la misma forma que teníamos para la onda que se está moviendo de manera inclinada en el aire entre las placas, ¿verdad? Y la resultante de esto, la combinación de las dos, ahora en el plano transversal va a producir este valor, esta k sub c, que depende de este nuevo número que hemos introducido, que denominamos omega sub c. Y un detalle importante, entonces va a suceder que luego cuando sustituyamos esto en la constante de propagación en la dirección del eje de la z, va a aparecer ese valor omega sub c que tenemos allí. Muy bien, entonces ahora que ya tenemos una ecuación escalar, vamos a ver cómo la solucionamos. Hemos mencionado hace un rato pues, que la idea es separar esa ecuación escalar que está en dos variables, o sea que está en dos dimensiones, en un conjunto de ecuaciones en una sola dimensión. Y para eso vamos a hablar del método de separación de variables. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso, en el método de separación de variables? Bueno, vamos a suponer que este escalar h sub z, que es una función de dos variables, lo podemos representar como el producto de dos funciones separadas, una que sea función exclusivamente de x y otra que sea función exclusivamente de y, como tenemos en pantalla, es decir, que tenemos ahí h sub z de x, y va a ser igual a una f de x por una g de y. Sustituyendo eso en las expresiones, entonces escribiríamos nuestra ecuación de propagación, la ecuación escalar de Helmholtz. Tendríamos derivada segunda respecto de x dos veces del producto fg más derivada segunda con respecto de y dos veces del mismo producto fg más k sub c cuadrado por fg igual a 0. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? El primer término, si yo estoy derivando respecto de x, la función g
sale como término factor común. Así que entonces nos quedaría que esa derivada segunda respecto de x dos veces de fg va a ser g, que sale como coeficiente, por derivada respecto de x de f. Y fíjense que ahora he colocado un símbolo de derivada total en lugar de derivada parcial. Más f por la derivada segunda respecto de y dos veces de la función g. Más k cuadrado por el producto de fg igual a 0. Y ahora nosotros vamos a hacer una división. Vamos a dividir todo esto por el producto fg. Así que entonces nos queda 1 sobre f por la derivada segunda respecto de x dos veces de la función f, más 1 sobre g por la derivada segunda respecto de y dos veces de la función g igual a menos k sub c cuadrado. Y entonces ahora hacemos el siguiente razonamiento. Como x y y son variables independientes, entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente. El primer término es una función exclusivamente de x. El segundo, sumando, es una función exclusivamente de y. Y ambas, la suma de ellas está igualada a una constante que es menos k sub c cuadrado. Para que esto pueda suceder, ya que x y y son variables independientes, lo que tiene que suceder es que cada uno de estos dos sumandos por separado sea igual a una constante. Así que escribimos entonces dos ecuaciones. Escribimos el primer sumando, que sería 1 sobre f, derivada segunda respecto de x de f, va a ser igual a una nueva constante. Sería igual a menos una k sub x cuadrado, que es la nueva constante que estoy introduciendo acá. Igualmente escribiríamos una ecuación separada que diría 1 sobre g por la derivada respecto de y dos veces de la función g va a ser igual a otra nueva constante menos k sub y cuadrado, tal que la suma de los cuadrados de estas dos constantes, k sub y, k sub x, sea igual a la k sub c cuadrado original que teníamos al principio de la ecuación. ¿Okay? Bueno, lo que sucede es que esas dos ecuaciones que tenemos son ecuaciones armónicas. Sus resultados serán senos y cosenos. Así que entonces escribiríamos que la función f sub x sería una cierta constante a por el coseno de k sub x, que es el autovalor para esa ecuación diferencial, más otra constante b por el seno de k sub x, y similarmente para la función y, la función en y, que sería g de y, tendríamos que eso sería otra constante c por el coseno de k sub y más d por el seno de k sub y. Esas son expresiones generales. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que hallar entonces cuánto valen los coeficientes a, b, c y d y cuánto valen las cantidades k sub y k sub x, ¿verdad? Para poder entonces resolver el problema. Hasta ahora lo que tengo es una solución expresada en forma general. Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es que tenemos que aplicar condiciones de frontera. Ya tengo la función escalar. Tomemos el gradiente de esa función y de esa manera obtenemos el campo magnético transversal. Como lo tienen ustedes en pantalla, tengo que el h sub t va a ser igual a menos gamma cuadrado sobre k sub c cuadrado, que multiplica a g por la derivada de f respecto de x por el vector unitario y, más f por la derivada de g respecto de y por el vector unitario j, y eso obviamente por el propagador por e a la menos gamma z. Y una vez que tengo el campo magnético, lo multiplico por la impedancia de onda que hemos descrito anteriormente y tengo la expresión para el caso del campo eléctrico transversal. ¿Okay? Esto la tienen ustedes en pantalla, no vale la pena que lo lea. Lo importante para mí es ahora que debo aplicar condiciones de frontera a ese campo eléctrico transversal. Entonces recordaremos que en ese caso del campo eléctrico transversal, lo que yo voy a tener es que el campo debe ser nulo en los conductores, ¿verdad? Así que tenemos entonces que darle valores a estas X y a estas Y de esa manera podemos, igualando el campo eléctrico a 0 en los casos que correspondan, pues vamos a ir obteniendo cada una de esas cantidades que yo he descrito anteriormente. ¿Ok? Así que entonces, si yo considerara solamente el caso de las dos láminas, pues evidentemente no va a haber
función en la dirección de la X, ¿verdad? Estamos diciendo que el campo sería infinito en este caso y obtendríamos el mismo resultado que habíamos obtenido al principio de esta conversación. Para aplicar de una forma mucho más general esto que yo acabo de hacer, vamos a considerar una estructura un poquito diferente. Consideremos ahora lo que denominamos una guía de onda rectangular. Es decir, que ahora no solamente tenemos las dos placas arriba y abajo, sino que tenemos dos placas laterales. ¿Sí? Entonces, igualmente, decimos, el campo eléctrico tangencial debe ser nulo en los conductores, es decir, en cada una de esas 4 paredes que yo acabo de poner, el campo eléctrico tangencial debe ser nulo. Como estamos hablando de un modo TE, ¿verdad? No tengo componente longitudinal, solamente tengo la expresión que yo acabo de mencionar allí. Solamente tengo que preocuparme entonces en la dirección transversal, en las X y las Y. Bueno, entonces vamos a considerar que las dos caras horizontales están separadas a una distancia que vamos a denominar A, las dos caras verticales una distancia que denominamos B. Y cuando nosotros nos movamos a lo largo de estos ejes, en cada una de esas paredes tenemos que establecer la condición de frontera. Por ejemplo, si yo me estoy moviendo a lo largo del eje de las X, el campo eléctrico tangencial, que sería en las caras verticales, el campo eléctrico vertical debe ser nulo. ¿Dónde va a ser eso? En X igual a 0 y en X igual a A. Si yo estoy en la otra dirección, ¿verdad? Si yo me estoy moviendo en la dirección vertical, entonces yo debo tener que el campo eléctrico tangencial, que sería horizontal en ese caso, va a ser nulo en Y igual a 0 y en Y igual a B. Esas son las condiciones de frontera con las que vamos a jugar en este caso. Aplicando entonces, tomemos las dos componentes o sea, las dos funciones componentes que habíamos hallado para el campo magnético, la F y la G, calculemos sus derivadas, que son las que aparecen en las expresiones de las láminas anteriores, ¿verdad? Y obtenemos entonces finalmente una expresión que iría, por ejemplo, para el caso de la función F, tendríamos que derivada de F con respecto de X va a ser igual a menos A K sub X por el seno de K sub X, X, más B K sub X por el coseno de K sub X, X. Y algo similar para el caso de las Y. Si ahora entonces yo tengo que considerar que ese valor de esa diferencial que yo acabo de mencionar allí tiene que ser nula porque es la que va a aparecer en la expresión del campo eléctrico tangencial. Para el caso de las X tengo que considerar la X igual a 0 y la X igual a A. Así que en estas expresiones, veamos, una vez que ya tenemos las ecuaciones diferenciales para cada una de estas dos funciones, bueno, las resolvemos, son unas ecuaciones armónicas, son unas soluciones de librito, como dicen, así que la solución de una ecuación armónica son senos y cosenos. Así que entonces tendríamos una expresión para f de x como a por el coseno de K sub x, x más b por el seno de K sub x, x, y así sucesivamente con la otra función y con sus derivadas. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es aplicar las condiciones de frontera para poder hallar los valores de las cantidades que están allí, o sea, A, B, C, D, K sub X y K sub Y. Entonces, bueno, vamos aquí. En el caso de las paredes horizontales, es decir, variando la Y igual a 0 y B igual a 0, el campo horizontal, el campo E sub X, debe ser igual a 0. Metiendo esto en las expresiones anteriores, nos encontramos por una parte que el coeficiente D tiene que ser igual a 0 y adicionalmente que el autovalor K sub Y sea igual a N pi B. Ese es muy parecido a lo que tenemos para el caso de placas paralelas. Y en el caso de las placas verticales, la que está al lado izquierdo y del lado derecho, pues entonces hacemos X igual a 0, X igual a A, y eso produce que el campo tangencial debe ser 0 en esas paredes y en consecuencia el coeficiente B tiene que ser igual a 0 y el autovalor K sub X tiene que ser igual a M pi sobre A, donde M y N que he mencionado son números enteros, ¿verdad? Entonces,
¿qué tendríamos? Juntando todo esto, nos encontraríamos finalmente que el campo magnético longitudinal va a ser A por C, un coeficiente, por el coseno de casu XX por el coseno de casu Y. Y entonces podemos juntar estas dos cantidades AC que están allí en un único valor que está en el origen, que podemos decir que se llamaría H sub 0 MN, ¿okay? Porque sea el valor en X igual a 0 y en Y igual a 0 para cada una de estas autovalores, o sea, los M y la N que hemos mencionado anteriormente. Entonces, metiendo esto dentro de las expresiones, al final tienen ustedes todas estas ecuaciones que están en pantalla, las cuales no voy a leer porque las pueden leer ustedes allí. Más bien vamos a ver qué forma tienen estas cosas. Entonces, utilizando distintos valores de M y N, tenemos estas soluciones que ustedes ven en pantalla. O sea, esas ecuaciones anteriores se traducen en esas líneas. Lo que está mostrado allí, las líneas continuas, son las líneas de campo eléctrico y las líneas punteadas son líneas de campo magnético, ¿verdad? Y tenemos para el modo TE10, que es el modo dominante, por cierto, ese concepto lo vamos a ver más adelante en los próximos minutos. Luego tendríamos, el modo TE20. Vean ustedes que en el caso del TE20 hay dos variaciones, ¿no? C, ¿no? En el caso del TE10 hay una sola variación. Y luego tienes modos más complicados. Y además de una vez hemos puesto allí los modos TM. La metodología para el caso de los modos TM es similar a la anterior, así que no es necesario repetir en este video la metodología para el caso de los modos TM, simplemente es diferente. La cantidad con la que construimos el escalar pasa a ser, en lugar de H sub Z, pasa a ser E sub Z en el caso de los modos TM. Pero ya de una vez tenemos aquí los resultados para los modos TM. Aquí están mostrados el TM11 y el TM21 como un ejemplo de esto. Muy bien. Hemos mencionado la cantidad omega sub C, ¿verdad? Omega sub C como el cociente de K sub C entre la raíz de mu epsilon. Es decir, el número de onda multiplicado por la velocidad de propagación en el medio. Y habíamos dicho justamente que ese valor va a depender, ya que la K sub C es un autovalor, por tanto tiene valores discretos, esta omega sub C también va a tener valores discretos. Si sustituimos los resultados que acabamos de obtener para K sub X y K sub Y para construir la K sub C, tendríamos que el valor de la omega sub C de Mn va a ser igual a la velocidad, a 1 sobre la raíz de mu epsilon por la raíz cuadrada de dos términos, los dos autovalores. Uno que sería m pi sobre a al cuadrado más el otro autovalor que sería n por pi sobre b al cuadrado. ¿Okay? Y si en lugar de querer expresarlo en radianes, lo queremos expresar en hertz, bueno, ponemos la velocidad de la luz entre 2 por el mismo radical que hemos discutido anteriormente. ¿Okay? Así que entonces, si nosotros le damos valores distintos a M y N, tengo un conjunto de frecuencias, ¿verdad? Que al meterlo en la ecuación, y hago referencia a algo que mencionamos un par de láminas hacia atrás, dependiendo del valor de la frecuencia de trabajo entre estas frecuencias de corte, ¿habrá o no habrá propagación? Entonces, tenemos justamente que habrá unas frecuencias a las cuales las señales pasan y a otras a las cuales no pasan. En este caso, lo que hemos hecho es precisamente calcular esas frecuencias de corte a partir de las cuales tenemos la propagación de cada uno de esos modos, y en pantalla pues tienen ustedes una tabla ya con los valores calculados. En este caso en hertz, no están en radianes, ¿okay? O más bien mostrados en gigahertz. Las dimensiones están en pulgadas. Las dimensiones de el A, el ancho de la guía, y B, el alto, están del lado izquierdo, y tienen la frecuencia de corte para el modo 1,0, el 2,0, el 0,1 y el 1,1. ¿Okay? Vean ustedes entonces que la frecuencia de corte más baja en esa tabla es la primera columna que está aquí, la que dice FC10. Ese modo en particular es
muy importante para nosotros. Ese lo vamos a denominar en modo dominante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una señal que se propaga a través de la guía, su frecuencia tiene que ser superior a esa frecuencia de corte que está indicada en la tabla, ¿verdad? Y los otros modos de propagación, dependiendo de la frecuencia que nosotros tenemos, se van a activar o no, es decir, van a propagarse o no, dependiendo si estoy por arriba o por abajo, de su respectiva frecuencia de corte. Pero vamos a suponer que la frecuencia sea suficientemente alta, que pasan varios modos, el primero siempre pasará. Ese primer modo es el modo que denominamos modo dominante, que es el que tiene la frecuencia más baja. De ahí en adelante, si aparecieron los otros modos, este también está en la lista, ¿okay?, de los que se están propagando. Bueno, como les decía anteriormente, cuando vimos la gráfica, la metodología para el caso de los modos TM es similar. La única diferencia estriba en que el escalar que nosotros estaríamos metiendo en la ecuación, en lugar de ser h sub z, sería e sub z. Muy bien, pero el concepto es el mismo. Okay. Ahora vamos a considerar una estructura un poquito diferente, solamente para mostrar que la metodología es la misma, aunque los resultados difieran. El sistema que está en pantalla es una guía de onda cilíndrica. ¿Okay? Es decir, es un tubo hueco, no hay conductor central. Si hubiera un conductor central sería un coaxial. Este no hay conductor central, es solamente un tubo, ¿verdad?, cuyo diámetro vale 2A. De la misma forma anterior, pues aquí no soporta modos TM, solamente soporta modos inhomogéneos, modos TE y modos TM. Así que entonces es la misma cosa. Debemos escoger un modelo o el otro y en función de eso establecer las ecuaciones. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es, los detalles de esto están en el libro de texto, porque aquí solamente quiero hacer un resumen. Quiero mencionar que las soluciones que tenemos acá para esta estructura presentan un comportamiento cíclico en ángulo. Es decir, que las soluciones se van a repetir angularmente. Puedo tener una o dos o tres, cuatro, ¿verdad? Serían los números enteros que corresponderían a cada una de esas soluciones en la dirección angular. Pero en la dirección radial, nosotros vamos a tener que el comportamiento viene determinado por funciones de Bessel de primera clase nada más. No se admiten las soluciones de segunda clase porque habrían, igual que en otras situaciones, cuando estudiamos la onda esférica, pues cuando R se hace igual a 0, tendríamos una discontinuidad allí, tendríamos una solución singular que no es admisible desde el punto de vista físico. Entonces, solamente tenemos funciones de Bessel de primera clase. Y ahora en pantalla pues tenemos una tabla del lado izquierdo que muestran los valores de esas constantes. Tenemos la frecuencia de corte de cada uno de los modos. ¿Okay? Aquí está enlistado pues el modo TE11, el TM01, TM21 y así sucesivamente para distintos ¿cómo se llama? Para distintos valores de del radio y bueno, en el caso del ángulo ya sabemos que los valores son discretos. En el caso del radio, justamente tenemos que, dependiendo de si el modo es TE o TM, nosotros vamos a estar trabajando con los ceros de la función de Bessel o con los ceros de su derivada. Por eso es que ustedes ven que en la tabla dice raíz de J1' o en otro caso dice raíz de J0. ¿Okay? O sea, en este caso la función TM01 es raíz de la función J0 y así sucesivamente. Es decir, cada una de las funciones de Bessel. Y las frecuencias de corte están del lado derecho. Y tienen ustedes también una gráfica donde muestran el campo eléctrico para cada uno de esos modos que aparecen en la tabla. O sea, así tienen una visión gráfica de cada una de las soluciones para la guía de onda cilíndrica. ¿Okay? Y eso que nosotros hemos mencionado, pues también lo podemos hacer con estructuras aún más complicadas que entendamos, pues que en algunos casos ni siquiera las vamos a poder resolver en forma analítica, sino que a veces las resolvemos en forma numérica. A final de cuentas, lo que nos va a interesar a nosotros es hallar los autovalores,
para saber a partir de qué frecuencia tenemos la propagación de un determinado modo. Y sabemos entonces que dependiendo de eso cambiará el comportamiento de nuestra guía de onda. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poquito pues, sobre esta propagación multimodo. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo que la frecuencia de excitación supera a cada una de estas frecuencias de corte que hemos mostrado en las tablas anteriores? Pues lo que va a suceder es entonces que cada una de estas soluciones tiene un valor de beta sub z distinto. Por tanto, la velocidad de fase y la velocidad de grupo serán diferentes. Pero además de eso, si lo queremos ver físicamente, hay un ángulo de inclinación distinto. O sea, habíamos dicho que esas ondas se construían pensando en que yo tengo una onda que incide en forma inclinada en la superficie de la guía de onda y se refleja. Y entonces cada una de estas soluciones tiene un ángulo de inclinación diferente. ¿Okay? Entonces, de nuevo, eso significa que cada una de estas ondas va a propagarse con una inclinación distinta, una velocidad de fase diferente y una velocidad de grupo diferente. Nosotros pudiésemos en principio expresar, digamos, esta situación que yo acabo de describir, por ejemplo, para el caso de la K sub C, considerando el caso particular de que no hubiera pérdidas. Entonces, en ese caso, gamma vale menos J beta, y entonces pudiésemos hallar, en este caso, la beta que tenemos que considerar es la beta sub z. Diríamos entonces que la constante de propagación K sub c cuadrado sería el valor de la onda TEM, espacio libre, ponemos las comillas, que sería omega cuadrado mu epsilon menos la beta sub z al cuadrado. Y como les decía anteriormente, dependiendo del valor de beta sub z, pues también cambia el valor de la K sub c. O al revés, como la K sub c depende de las condiciones transversales, es la beta sub z la que puede alterarse como consecuencia de esto. ¿Okay? Así que entonces, si nosotros consideramos la beta sub z, metemos dentro de esta expresión, tendríamos entonces una expresión como la que aparece en pantalla, que diría que beta sub z sería omega por la raíz de mu epsilon por la raíz cuadrada de 1 menos omega sub c, la frecuencia de corte, hasta la frecuencia de trabajo, todo esto elevado al cuadrado. Y como consecuencia, veremos entonces que la velocidad de fase y la velocidad de grupo también van a estar afectadas de los mismos radicales, como lo pueden ver ustedes en pantalla. Muy bien. Si quisiéramos imaginarnos esto, vamos a colocar una gráfica en pantalla para ilustrar pues estas mismas cosas. Fíjense, en el dibujo que yo he puesto en pantalla, lo que he colocado los rayos TEM, que estarían con los vectores U super I y U sub R, ¿verdad? Que están allí, cuyo ángulo respecto de la normal a la superficie sería zeta en este caso. Vamos a ver que para cada una de las soluciones este ángulo va a ser distinto, y lo que hemos hecho es pintar allí las velocidades, ¿no? Entonces fíjense, en el caso que tenemos en pantalla, si ustedes observan, la velocidad a la cual se estaría moviendo la onda TEM componente sería, digamos, vamos a poner el caso de la velocidad de la luz, ¿ok? La velocidad de la luz en el medio que está allí. Si asumimos que fuera el vacío, obviamente sería c. Pero esa velocidad la hemos marcado como v en el dibujo, ¿okay? V es la velocidad de propagación de la onda TEM individual. Cuando se juntan las dos, entonces vamos a tener dos situaciones diferentes. Primero que todo, el frente de onda de la señal compuesta está indicado por estas líneas punteadas que están del lado derecho. Y entonces nosotros veríamos que si yo quiero moverme de manera a observar una fase constante de ese frente de onda, en el dibujo eso corresponde a la hipotenusa de ese triángulo. Por tanto, la velocidad de fase que está allí, que es la velocidad a la que yo tendría que moverme para observar una fase constante, es mayor que la velocidad v. Fíjense que la velocidad v aparece como el cateto de ese triángulo que está allá. ¿Okay? Por otra parte, la velocidad de grupo sería la proyección de la velocidad de propagación de la onda TM sobre
la superficie. Por tanto, podemos ver que la velocidad de grupo que está indicada allí es esencialmente pues, más pequeña que V, porque ahora V pasa a ser la hipotenusa del triángulo y no el cateto. Entonces V sub G es la proyección de esta V en la dirección de propagación y por eso es más pequeña. Bueno, mencionamos aquí entonces el tema de lo de la frecuencia de corte. Bueno, lo que va a ocurrir simplemente es que habíamos adelantado que si la frecuencia de trabajo es mayor que la frecuencia de corte, hay propagación. Si la frecuencia de trabajo es menor que la frecuencia de corte, no hay propagación. Ahora vamos a verlo de otra manera. Hemos dicho que el ángulo de propagación viene dado precisamente por estos términos, ¿verdad? Va a ser dependiente de la relación de la beta sub x, o la beta más bien de corte, con respecto a la beta total de la onda. Entonces lo que va a suceder aquí es lo siguiente. Cuando calculamos esto, si calculamos el coseno del ángulo, encontramos que si la frecuencia de trabajo es mayor que la frecuencia de corte, el coseno resultante de esto es un número real. ¿Por qué? Porque el valor del coseno del ángulo va a ser menor que la unidad, lo cual corresponde a un ángulo real. Entonces, las velocidades de fase y velocidad de grupo también serán números reales. Eso corresponde a la propagación de energía. Igual sucedería con el vector de Poynting. El vector de Poynting es un número real. Por tanto, hay propagación de energía. Pero si la frecuencia es menor que la frecuencia de corte, lo que va a suceder es que ese cociente, el valor del coseno, es mayor que la unidad. Por tanto, el argumento de ese coseno sería imaginario. ¿Okay? Es decir, para que haya un coseno mayor que la unidad, el argumento del coseno tiene que ser imaginario. Eso significaría que el ángulo es imaginario. Igual, por supuesto, entonces no corresponde a una onda propagante. Lo que sucede es que la onda se queda rebotando en el mismo sitio. Decimos que lo que tenemos es simplemente una condición estacionaria. Allí lo que tenemos es almacenamiento de energía, pero no hay propagación. ¿Okay? Entonces, decimos que ese modo es un modo evanescente, no propagante. Muy bien. Aquí hemos pintado un dibujito simplemente para tratar de ilustrar esto. Hemos colocado varias frecuencias de corte y la interpretación física que le estamos dando a esto sería esencialmente como la de un filtro pasa-altos. Es decir, por debajo de la frecuencia de corte no se propaga el modo, por arriba sí se propaga. Si mi frecuencia de trabajo está por arriba de varias frecuencias de corte, significa que hay varios modos propagantes allí, cada uno moviéndose a una velocidad distinta, tanto velocidad de fase como velocidad de grupo, y en consecuencia vamos a tener problemas en el lado de recepción porque la misma información va a llegar varias veces y eso va a producir esencialmente un fenómeno de dispersión en el tiempo, como hemos discutido en una clase previa. Bueno, anteriormente asumimos ese dibujo fue hecho, el dibujo anterior, perdón, fue hecho asumiendo de que no habían pérdidas en el medio. Si hay pérdidas en el medio, la transición no es brusca, como pusimos allí, sino la transición es gradual. La lámina que yo he puesto acá precisamente muestra los valores de alfa y de beta en la guía de onda, donde hay un poquito de pérdida. Entonces ustedes verán que ahora sí hay una transición gradual entre las dos condiciones, la condición de no propagación y la condición de propagación. La línea recta es el valor de la beta en espacio libre, que correspondería al número de onda acá. Pero verán que de un lado dice atenuación y obviamente que del otro lado tenemos propagación. ¿Okay? Así que entonces la atenuación está marcada por debajo de la frecuencia de corte, la atenuación es grandísima, la señal escasamente a unos pocos milímetros de donde partiera ella, realmente disminuiría su amplitud extraordinariamente. Entonces prácticamente llega en la parte ya donde hay propagación, hay un poquito de atenuación, pero es muy pequeña en comparación a la situación por debajo de la frecuencia de corte. Y la constante beta no es cero por debajo de la frecuencia de corte, pero si tiene un valor pequeño, ustedes pueden ver una transición gradual entre el antes y el después de la frecuencia de corte.
Una de las situaciones que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a utilizar una guía de onda es que debemos estar alejados de esa condición, de esa frecuencia de corte, porque allí hay una gran variación de la beta y en consecuencia una gran variación de las velocidades. ¿Okay? Aquí entonces justamente ese comportamiento dispersivo lo hemos representado en este caso mostrando las velocidades. En la gráfica que ustedes tienen en pantalla aparece tanto la velocidad de grupo como la velocidad de fase con relación a la velocidad de propagación en el medio, que está marcada aquí como la línea 1. ¿Okay? El nivel 1 sería la velocidad de propagación en el medio. Si es aire, pues sería muy cercana a la velocidad de la luz. Y fíjense que la línea representa la velocidad de grupo. La velocidad de grupo siempre estará por debajo de la velocidad de propagación en el aire. Y que la línea me está marcando la velocidad de fase, que en este caso siempre será mayor que la velocidad de propagación en el medio, es decir, siempre sería mayor que la velocidad de la luz. Pero entiendan, lo hemos discutido muchísimas veces, que la velocidad de fase no es una velocidad física a la que se propaga la onda, que es una velocidad que cumple una condición geométrica y por tanto ahí no tenemos que respetar, por decirlo de alguna manera, las leyes de la relatividad. Hace rato mencioné el tema de modo dominante. Modo dominante ya hemos dicho, si yo tengo una propagación multimodo, si mi frecuencia de trabajo supera más de uno de estos modos, pues tendremos entonces la frecuencia de corte de cada uno de estos modos. Lo que va a suceder es que tengo varios modos propagándose al mismo tiempo en la guía de onda. Si yo solamente dejo pasar el primer modo y estoy por debajo de la frecuencia de corte de los demás, entonces tengo propagación monomodo. Entonces ese primer modo que tengo allí, el que tiene la frecuencia de corte más baja, le damos el nombre de modo dominante, porque siempre va a estar presente, aun en el caso de que haya propagación multimodo. En términos generales, diríamos que siempre procuraremos trabajar en condición monomodo para evitar los problemas de dispersión. Sin embargo, pueden haber algunos casos muy particulares en los cuales haya propagación multimodo, pero de tal manera que la combinación de todos esos modos en una parte del frente de onda pueda producir un comportamiento de onda TEM. ¿Okay? O sea, sería una onda TM local en alguna parte de esto. Veamos, por ejemplo, en este caso que está aquí, esta es una antena de satélite de lo que se denominó la segunda generación de antenas satelitales. En este caso, esta antena no tiene sala elevada, sino que los equipos de transmisión están en tierra. Verán ustedes allí el símbolo T, ahí está el transmisor. Y la señal sube a la antena con un tubo de aproximadamente casi 1 metro de diámetro. Evidentemente, ahí hay propagación multimodo, pero muy cerca del centro de ese tubo, todos estos modos producen un comportamiento como si fuese una onda TM. Decimos que es una propagación óptica, o más bien diría casi óptica. Entonces, en base a esto, esta señal sube hasta un espejo. De nuevo con la idea de que esa es una propagación, digamos, óptica. La señal sube hasta un espejo que está ahí inclinado a 45 grados y la señal que venía subiendo verticalmente ahora cruza y ahora va en forma horizontal. Luego llega un segundo espejo y entra en otro tubo que está, digamos, inclinado. ¿Qué es lo que hace esto? Todos estos tubos se comportan como guías de onda cilíndrica y debido a la simetría que tiene esto permitiría que la estructura se pueda mover físicamente sin que se perturbe la geometría para los campos. Eso es lo que me permitiría, por ejemplo, en el primer tubo, el tubo que sube verticalmente, que yo pueda rotar esto, ¿okay? De esta manera, y eso permite que la antena pueda tener un movimiento en azimut. ¿Okay? Luego, el segundo espejo me permite que la antena se pueda mover en esta dirección, o sea, puedo tener un movimiento en elevación, lo cual entonces le da 2 grados de libertad a esa antena. Para mostrar esto, una antena de esa tecnología, en pantalla tienen ustedes la antena de Kamatagua 2.
¿okay? El campo de antenas de Camatagua tiene muchas antenas. En particular, esta antena Camatagua 2 corresponde a la tecnología que yo acabo de describirle. ¿Okay? Lamentablemente, pues, las matas que están en la parte frontal no me dejan ver bien la parte donde está la caseta, donde están los transmisores, pero sí se pueden ver las esquinas donde están los tubos que suben para alimentar, pues, el plato de antena. Camatagua 2 tiene un diámetro de 32 metros, ¿okay? Y pesa aproximadamente 100 toneladas. Para tener una indicación. Camatagua 1, el plato es más pequeño, pero Camatagua 1 es mucho más pesada. Pesaba, porque yo creo que ya está desmantelada, pesaba aproximadamente 130 toneladas. Esta aproximadamente 100, un poco más liviana, aunque tiene un plato más grande. Como acabamos de ver, en el caso de los modos inhomogéneos, modos TE, modos TM, pues nosotros podemos representarlo como ondas TEM que viajan inclinadas respecto de las paredes, con un determinado ángulo. Ya hemos visto anteriormente, entonces, que ese ángulo sería, digamos, dependiente de la relación de la frecuencia de corte a la frecuencia de trabajo. En este caso, tenemos en pantalla que ese ángulo θ sería coseno a la menos 1 de la omega de corte entre la omega de trabajo en ese momento. Igual tiene una relación inversa con las longitudes de onda. El punto está en que dependiendo de ese valor de omega con respecto a omega c, lo que está dentro de paréntesis puede ser mayor o menor que la unidad. Si es menor que la unidad, el coseno es un coseno real, o sea que ese ángulo corresponde a un ángulo real de inclinación de las ondas. Pero un detalle interesante, si el argumento es mayor que la unidad, eso sería un ángulo imaginario, que vendría además dado por un coseno hiperbólico a la menos 1, sería la forma para poder determinar ese ángulo imaginario en este caso. Así que entonces, ¿qué es lo que va a suceder? A medida que aumenta la frecuencia de la señal por encima de la frecuencia de corte, pues el argumento del coseno disminuye. Así que el ángulo aumenta acercándose a pi medio en el límite. ¿Okay? Consecuentemente, en este caso, si la onda está incidiendo casi perpendicularmente a la línea media de la onda, pues entonces vamos a tener que la velocidad de propagación v va a acercarse a la velocidad de grupo y a la velocidad de fase, como vimos en la lámina anterior, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa a la inversa? ¿Qué pasa cuando la frecuencia de trabajo disminuye acercándose a la frecuencia de corte? Lo que va a suceder es que el argumento del coseno tiende a 1, ¿okay? El ángulo tiende a 0, la velocidad de grupo tiende a 0 y la velocidad de fase crece hacia el infinito. ¿Okay? Entonces, lo que va a suceder en este caso es que la onda se detiene. No hay velocidad de grupo, no hay velocidad efectiva de propagación. La onda se queda en el mismo sitio, como digo, rebotando entre las dos paredes y no hay propagación de la onda. Lo único que hay, como hemos mencionado en otra ocasión, es almacenamiento local de energía y por tanto estos modos de alto orden pueden alterar la parte imaginaria de la impedancia, es decir, esa energía almacenada pues, le va a dar un comportamiento reactivo a la impedancia. Nosotros podemos expresar esa condición de acercarse o alejarse de la frecuencia de corte como un espectro de línea. En el caso anterior consideramos, por ejemplo, un solo modo y teníamos nada más que dos líneas, ¿okay? Vista con frecuencia de corte de primer modo, en modo dominante, a ambos lados de la frecuencia cero. Pero si yo tengo más modos, como tenemos en este momento en pantalla, tenemos varias líneas y algunas de ellas las hemos puesto con la fase hacia arriba y otras hacia abajo para representar la situación donde tengo un modo TE o un modo TM. Pero en términos generales, lo que tengo entonces es un espectro de líneas y dependiendo de la frecuencia de trabajo mía, yo tengo que ubicarme dentro de ese espectro de líneas para saber cuántos modos se están propagando. ¿Okay? Entonces, esa es la interpretación física que estamos tratando de darle a la propagación multimodo. Si yo estoy por encima de alguna de esas líneas espectrales, pues estoy por encima de una de esas frecuencias de corte, ese modo se propaga. Si son varias líneas, significa que tengo varios modos propagantes y cada uno de ellos moviéndose a una velocidad distinta. Y la consecuencia, ya sabemos, dispersión en el tiempo. Muy bien,
Esto nos daría idea también de que qué pasa si las dimensiones de la estructura crecen. Lo que va a suceder, si aplicamos a Fourier a este diagrama que acabamos de mostrar ahorita, es que las líneas se van acercando, porque son inversas de la dimensión transversal. Así que si yo tengo una dimensión demasiado grande, las líneas están tan juntas que lo que tengo entonces es un espectro continuo. En lugar de líneas discretas, como teníamos anteriormente, tengo un espectro continuo. Y eso es lo que llamamos el espectro angular de ondas planas, con el cual nosotros muchas veces lo utilizamos en teoría de antenas. Ahorita estamos viendo medios guiados, donde esas dimensiones son pequeñas, pero en el caso de una antena, pues esa dimensión crece y entonces ahora podemos tener un espectro continuo. Y de nuevo entonces, en esta situación nosotros podemos tener que si yo tengo una frecuencia de trabajo en particular, yo diría que aquellas componentes espectrales que superen una determinada porción de ese espectro continuo, voy a tener todas esas modos propagantes. Y aquellas que no lo superen, vamos a tener entonces que los modos son evanescentes. Eso tiene aplicaciones, lo vamos a ver luego, en el caso, por ejemplo, de algún tipo de antenas como antenas de radar. Si yo tengo una antena de radar, un phase array, que justamente una de las cosas que hace es que inclina el ángulo de propagación de la antena con respecto al eje geométrico, lo que va a suceder es que algunos de estos modos que eran evanescentes pasan a ser propagantes y algunos que eran propagantes pasan a ser evanescentes. Y eso hay que tomarlo en cuenta si yo estoy utilizando esto en un avión, ¿verdad? Si yo estoy utilizando un radar que utiliza phase array, entender que hay unos límites en los cuales no nos podemos pasar, porque si no, entonces vamos a tener una situación donde el ancho del haz se desparrama. ¿Okay? Hay una dispersión del ancho del haz y estamos agarrando demasiados objetos de retorno en el radar. Muy bien, entonces otra posibilidad que tenemos con este espectro angular de ondas planas es poder hacer diagnósticos de antenas. En algunas situaciones podemos utilizar una estructura que vamos a ver también luego en la asignatura, que es lo que denominamos una cámara anecoica. En este caso podríamos utilizar una cámara semi-anecoica. Y lo que podríamos hacer es lo siguiente: si yo tengo una antena relativamente directiva, puedo tener un plano en el cual yo puedo tener sensores que midan amplitud y fase de la señal que le está llegando, un plano suficientemente grande, y a partir del cual nosotros podemos revertir todas las mediciones para poder estimar cuál era el patrón de radiación de esa antena. Se utiliza entonces para el diagnóstico de antena. Más adelante en el curso vamos a mostrar un laboratorio en Brasil donde se hacen mediciones de antena y ustedes van a ver una aplicación de esto a través de lo que denominamos una cámara semi-anecoica, donde se pueden hacer mediciones de este estilo como acabo de mostrar a ustedes. Muy bien, entonces, resumiendo, ¿qué es lo que hemos hecho el día de hoy? Bueno, habíamos comenzado en la clase anterior utilizando un par de placas paralelas para guiar la energía electromagnética hacia donde nosotros quisiéramos. ¿Okay? Ese era un modelo irreal porque estaba abierto en ambos lados. Lo que hicimos el día de hoy fue cerrar la estructura, ¿verdad? Y de nuevo, basándonos un poco en lo que habíamos visto antes y con las condiciones de frontera nuevas que nos pueden producir modos inhomogéneos, ya sea TE o TM, aplicamos las condiciones de frontera para hallar algo muy particular: autovalores. ¿Y de dónde vienen los autovalores? Vienen de esa propagación transversal de la onda y se produce entonces un rebote en las paredes. Eso lo denominamos una resonancia transversal de la onda. Y a partir de la resonancia transversal conseguimos los autovalores y de ahí en adelante luego conseguimos las constantes de propagación en la dirección del eje de la guía, que como acabamos de ver puede ser real o puede ser imaginaria, lo cual nos da origen a esas dos situaciones que denominamos onda propagante o onda evanescente. La onda evanescente entonces significaría de que la onda no se mueve, se queda en un solo sitio, se queda rebotando y almacenando energía, por supuesto, pero la otra onda es la que se propaga a lo largo del eje. Y como habíamos también mencionado en la clase, pues ese comportamiento va a depender
de la frecuencia de trabajo respecto de esos autovalores. Es decir, si yo escojo adecuadamente la frecuencia de trabajo, tengo solamente una onda propagante, no tengo ondas evanescentes. Eso lo denominamos propagación monomodo. Y cuando superábamos las frecuencias de corte de los modos de alto orden, tenemos propagación multimodo. Así que con esto podemos dar por terminada esta clase que tiene que ver con ondas guiadas, y en las próximas clases haremos otros modelos que tienen que ver con la propagación de ondas, pero en este caso es un enfoque circuital que vamos a denominar líneas de transmisión.